¿hacia dónde se dirige esto? Bueno, a mí me parece, es una hipótesis mía, ¿verdad?, que se dirige el sistema de partidos a configurarse como un sistema de partido hegemónico. Esa es la categoría. Para que se entienda, lo que estoy diciendo es que hay el predominio total de un solo partido, ¿verdad? Hay un sistema que se parece, que se llama de partido predominante, que es igual, ¿verdad? Hay un partido que predomina, pero ahí la competencia, hay la probabilidad de que quien está en el gobierno sea sacado. En nuestro caso, por de pronto, no parece ser ese el escenario, sino más bien va a ser ratificado. Y eso le va a dar 5 años más, digamos, con lo cual vamos a tener 10, ¿verdad? Suficiente tiempo para que se consolide una dinámica de partido hegemónico, que es lo que tuvo México desde la Revolución Mexicana de 1910 hasta la década de 1980. Todo ese periodo, habían elecciones, pero había no un estaba en predominante, disputa. había un partido. Había un partido, además hegemónico, con relaciones clientelares. Las políticas públicas se basan no en el concepto de ciudadanía, no porque yo tengo derecho, porque soy un ser humano, sino porque es parte de mi clientela. Y para mantener el apoyo, entonces quien está en el gobierno reparte beneficios, ¿verdad?, de manera clientelar. Te doy esto a cambio de apoyo. Esto puede ser, pues, puede ser dinero, puede ser empleo, pueden ser varias, digamos, formas de intercambio político para obtener esa clientela. Así funcionó México. Pero hay otro ejemplo también. Paraguay, de Stroessner, el dictador Stroessner. Igual, un partido por décadas ahí gobernando. Queremos temporalmente más cercano, otro ejemplo, Nicaragua. En Nicaragua ha habido elecciones. ¿Se van deteriorando cada vez más? Pues sí, pero no es que en el año pasado, o este año todavía, ¿verdad?, haya sido reelecto Ortega. No, Ortega viene ya de hace rato, ¿verdad? Y han habido elecciones, pero no cumplen esas elecciones los estándares democráticos. Más o menos desde 2012 en Nicaragua hay este problema, ¿verdad? En Turquía tenemos también un ejemplo. Y por supuesto la Rusia de Putin, ¿verdad? Entonces son ejemplos de sistemas de partido hegemónico donde no hay competencia. No es que no hayan elecciones, es que hay elecciones, pero las elecciones tienen otra función, no tanto, digamos, distribuir poder, sino legitimar al que está en el poder. Y si quiere, le puedo poner un ejemplo más de lo que sería un sistema de partido hegemónico todavía aún más cerca, y es la época del PRUD y del PCN en el país. ¿No? Es la época en la que habían elecciones, sí habían elecciones. Pero eran democráticas esas elecciones. Incluso hubo elecciones de un solo candidato en ese periodo. ¿Aquí en el país? Aquí en el país, ¿verdad? Es decir, tenemos de dónde ilustrarnos de qué es lo que está pasando en el país, ¿verdad? Y para terminar toda esta panorámica, cuando los militares dieron golpe de Estado, el último que tenemos hasta la fecha, el 15 de octubre de 1969. 79. La proclama de la Juventud Militar se llamaba. Contra el general Romero, si no me equivoco. Sí, contra Romero. Ahí reconocen ellos, los mismos militares, que los gobiernos anteriores, o sea, los gobiernos de los militares, eran gobiernos violadores de derechos humanos, eran gobiernos corruptos. Quiere decir que esas prácticas represivas, de violación de derechos humanos, de crecimiento de la corrupción, se pueden dar o encuentran un escenario más favorable cuando un partido controla todo el aparato estatal, cuando no hay controles. Cuando funcionan los controles institucionales, es más difícil, ¿verdad?, que ocurran estos casos de enriquecimiento ilícito, de abuso de la autoridad, etcétera. Porque para eso están. Para eso hay una fiscalía, para que controle, digamos, a cualquier funcionario, tiene el monopolio de la investigación, hay una corte de cuentas, hay una corte, hay una sala de lo constitucional, una sala de lo contencioso administrativo. Nosotros tenemos un instituto de acceso a la información pública, tenemos un tribunal de ética gubernamental, tenemos la sección de probidad y tenemos el mismo Tribunal Supremo Electoral. Todos esos tienen competencias de control para que nadie abuse del poder. Pero si todos están controlados por el que abusa del poder, entonces ahí es donde cambia el panorama.